Buenos días. Bueno, pues enlazo con la entrada anterior diciendo que la dictadura de Franco es la única del mundo que está durando más muerta que viva. Porque las izquierdas españolas siguen hablando de Franco como si estuviera gobernando y están haciendo la oposición a Franco que no hicieron en su tiempo, que estuvieron callados como puertas, excepto el Partido Comunista que tuvo actividad, alguna actividad muy residual durante la dictadura. El resto de todos los que hoy son antifranquistas fueron, estuvieron callados como puertas, como puertas. Ahora sí, ahora con Franco muerto todos son antifranquistas, en fin. Y la mayor parte además hijos de gente que fue significativamente franquista y que tuvo cargos en el Estado. Bueno, la locura del chaqueteo universal detrás del dinero y detrás del figurar. Y olvidan que no solamente Franco está muerto hace ya casi 40 años, es que están muertos todos. Yo tengo 80 años, mi padre hace muchísimos años que murió y fue soldado en la guerra, muy jovencito. Y yo no creo que haya muchos supervivientes que hayan conocido la guerra, como combatientes me refiero, como niños quedan algunos, como es natural, de gente que tenga más de 90, en estos momentos los que queden. Pero están todos muertos, están muertos los ideólogos, los iniciadores, los gestores, los impulsores, los combatientes, los ladrones, los asesinos, todos enterrados con sus pasiones, sus crímenes y sus miserias, solo vivos en las memorias rencorosas de las izquierdas de hijos de derechas, muchos, muchísimos, que tildan de asesinos a sus padres, a sus propios padres y abuelos, tan necio como si Europa continuase con bandos enfrentados después de la guerra de los 100 años. ¡Qué desatino! ¡Qué desatino! ¡Qué desatino el de España! Somos tal vez como nación incapaces del perdón y de la reconciliación. Más parece que las izquierdas españolas mantienen vivos esta llama como reclamo de descerebrados recursos. Es exactamente lo que ocurre cuando las masas en política, cuando se apelan a sus peores instintos, cuando se abandona la racionalidad, el imperio de la ley y el orden público y los demagogos impulsan la emotividad asesina. En la España actual se comienza a ver los mismos odios africanos que antecedieron a la guerra civil, impiden los discursos de políticos de derechas con violencia y hasta las universidades, cunas teóricamente de pensamientos libres, razones y libertades, también impiden actos académicos cuando los protagonizan los constitucionalistas, los que no son de su cuerda. Es un auténtico horror. Comillas. La multitud ha sido, en todas las épocas de la historia, arrastrada por los gestos más que por las ideas. La muchedumbre no razona jamás. Marañón. Repito, la muchedumbre no razona jamás. Decía Hegel que, comillas, el hombre camina sobre su cabeza. Sería hermoso que fuese así. Tal vez lo sean algunas ilustradas voces, pero en general, especialmente en política, el hombre camina sobre sus pasiones homicidas, sobre sus instintos asesinos. Todos los que quieren imponer sus ideas por medio de la violencia y los que impiden la libre expresión de las ideas a los demás por medio de la violencia son los más genuinos nazis y fascistas sin excepción. Hoy en España los nacionalistas y las izquierdas, que además están consagrando la violencia como arma política legítima, igual que pasó en la preguerra incivil. Estamos en el mismo camino. Pero hay que reconocer los méritos del Partido Socialista Español y sus socios de izquierdas y nacionalistas. Están protagonizando un milagro intelectual como los tiempos no habían conocido. Esas mentes preclaras están dispuestos a arrebatar a Lope de Vega el título de Fénix de los Ingenios con un invento maravilloso, pasmo de los siglos. Han descubierto, nada más y nada menos, cómo narrar, fijar y santificar la historia que es falsa y mentirosa mediante decreto ley. ¡Qué bendición! ¡Qué idea fantástica! Vamos a mentir, la hacemos ley. Mintamos y hacemos ley. Y vamos a declarar santo, pues no sé, a Hitler, por ejemplo, ¿lo hacemos santo? No, ellos son de izquierda, a Stalin, el mayor asesino de la historia del mundo, a Stalin, hacerle santo. Sí, sí, no se os olvide.
Esto ya puesto es verdad. Porque ahora hay gente que dice que Cervantes que nació en Barcelona. Bueno, pues bueno. Es un horror, es un horror, es un horror la imbecilidad del mundo. Tiene un departamento de falsificaciones históricas, los catalanes, muy bien dotado de dinero, eso así, y de locos que saben hacer lo que se les ocurre, que San Juan de la Cruz era catalano, que Santa Teresa era catalana, lo que se les ocurra. Por supuesto, Colón. Por supuesto, por supuesto. Y no dice que, que fueron los catalanes los que descubrieron América por el canto en duro. Qué disparate. Los hechos no importan. La libertad de expresión tampoco. La libertad de cátedra, coño, la libertad de cátedra, ¿eso qué es? Y la libertad de los historiadores, bueno, los historiadores son los indocumentados que hablan de lo que no conocen. Los que sabemos nosotros de historia somos nosotros, que somos, decimos lo que pasó. ¡Qué maravilla! Los derechos constitucionales no existen. Ellos cuentan una historia de la historia de la guerra civil absolutamente falsa y dicen que cualquiera que tenga una opinión distinta, por bien documentada y acreditada que esté, que está cometiendo un delito penado por una ley que ignora todos los derechos constitucionales de los españoles. Loados sean, loados sean. Qué capacidad inventiva, qué alegría de país que podemos parir gilipollas en tamaño. No es fácil, ¿eh? O sea, tontos de esta magnitud, oiga, todos los podemos presentar un concurso universal con serias opciones de ganar. Oh, por Dios. Mutilemos y adoctrinemos a las futuras generaciones y silenciemos y amordacemos cualquier opinión adversa y sobre todo a la verdad, que es demasiado revolucionaria y es como la luz del sol para los vampiros. La verdad para las izquierdas en España es como la luz del sol para los vampiros. No lo pueden soportar. Un histórico de desengaño dirigente socialista, Francisco Vázquez, gran persona con unas opiniones magníficas, afirma que la ley del Partido Socialista, dice lo siguiente: la ley de la memoria histórica es estalinismo puro. Pues sí, lo es. Lo es. Reescribir la historia, todavía hay gente que se acuerda, que está viva. Qué barbaridad. Pero es mucho peor. Es una tontería monumental que define la calidad intelectual del socialismo español. Desatino puro, indigencia intelectual, demagogia incontinente. Esto es el socialismo, yo lo repito. Vais al diccionario si hay palabritas que no entendéis. La calidad intelectual del socialismo español es desatino puro, indigencia intelectual, demagogia incontinente y ausencia completa de moral. En esto habéis devenido, por Dios, los progresistas, qué disparate. ¿Dónde están escondidos los socialistas históricos de la transición que lograron integrar a todos los españoles, incluidos comunistas y fuerzas de derechas, en una ilusión democrática común, en un nuevo futuro? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis los que sabéis? Lo más cerca que ha estado España jamás de una democracia cristiana, en una democracia socialista, esto, en fin, un partido homologado por Europa y que se mueven los niveles de democracia y civilización adecuados a los tiempos que estamos viendo. ¿Dónde estáis vosotros los que realmente hicisteis un partido socialista en condiciones? ¿Se les ha olvidado hablar tal vez? Felipe, ¿dónde estás? ¿Se te ha olvidado hablar? Guerra parece que habla de vez en cuando y lo hace bien. Y lo hace bien. Y luego la sorpresa Corcuera, que hay que oírle hablar. ¿Han perdido todos ellos el patriotismo, la unidad de España, el internacionalismo? ¿Habéis perdido todos? ¿Qué disparate estamos viviendo? Bueno, y lo dejo aquí. Esta va a ser una entrada corta que tengo que incorporar entre dos entradas fijadas porque me he equivocado. He hecho una entrada anterior que tendría que haber ido ligada a este discurso que estoy haciendo en estos momentos. De manera que tener un poco de paciencia conmigo. Sabéis que soy un torpe con estas cosas, que estoy aprendiendo a mitad del trabajo y que estoy aprendiendo a leer en voz alta, que no había leído en mi vida. Yo, todas las cosas eran libro cabeza, cabeza libro o cabeza escritura. Pero no había leído en voz alta de los dictados cuando tenía 5 o 6 años. De forma que disculparme esas torpezas. A todos un cordial saludo y un abrazo. Pero sigamos con temas más importantes. La Guerra Civil Española es un tema ya muy aburrido
de tan manido miles y miles de libros, artículos por millones, reportajes por trillones, ya solo es interesante para obtener subvenciones para películas infumables cuando gobierna el PSOE en España y para pasar por intelectuales de izquierdas mintiendo sobre el conflicto y, en el caso de los aficionados a la historia, veraces y que no teman a todos estos imbéciles que, por decir la verdad histórica, te tachan de fascista, ya que, como es normal, las izquierdas y los nacionalistas siguen con la inveterada costumbre de descalificar a la persona, no al argumento, lo que le resultaría imposible. Lo mismo que los nacionalistas, nazis listos, que quieren transformarse a base de mentir los unos y los otros en los buenos de la película cuando rezuman sangre, muertes, asesinatos, latrocinio, miseria y mierda. Eso es lo que rezuman. En los tiempos actuales, las izquierdas y los nacionalistas motejan de fascistas a todos los que se atreven a opinar de forma contraria a ellos. La libertad de expresión es su propiedad privada. Todos los demás son fascistas, a los que hay que silenciar con la descalificación absoluta, no argumentativa y con la violencia cuando es necesario, es decir, siempre. De manera que los más totalitarios, fascistas y nazistas de vocación y pensamiento único son los que con más alegría y determinación clasifican de fascistas a todos los demás. La prueba del 9 es bien sencilla. Obsérvese quién utiliza el término fascista o nazi y encontrará usted a un totalitario, un nazi de intención y de condición, y es seguro nacionalista o activistas de izquierdas en la España actual. Joder, qué tropa. Saludos cordiales.